El azufre es un nutriente secundario requerido por plantas, animales, para realizar diversas funciones. Además, el azufre está presente en prácticamente todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. Es un ciclo que se considera fundamentalmente de tipo sedimentario, encontrándose los mayores depósitos de azufre en agua y en el suelo, aunque el ciclo también intervienen diversas especies gaseosas. En la atmósfera, los gases azufrados más abundantes son el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre, a partir del cual se producen los aerosoles de sulfato. Son especies que se encuentran en concentraciones bajas y que tienen tiempos de residencia cortos. El origen natural de los mismos es la decomposición anaerobia de la materia orgánica, obteniéndose sulfuro de hidrógeno. También tenemos erupciones volcánicas donde tendríamos sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Y por último, aerosoles marinos donde tendríamos los sulfatos. Las rocas sulfatadas y pizarras son ricas en azufre que por medio de procesos de mineralización desprenden los óxidos de azufre y ácido sulfídrico. Las plantas realizan sus funciones por medio del azufre en forma de sulfato. Los consumidores primarios o herbívoros lo incorporan en su organismo para luego estos, al ser consumidos por los animales carnívoros, adquieren el azufre de sus tejidos. Por acción de las bacterias sobre animales muertos, los componentes azufrados pasan al suelo y nuevamente son absorbidos por las plantas. Estas bacterias, llamadas sulfovibrio, se encargan de reducir biológicamente el sulfato a sulfuro de hidrógeno e ingresarlo a la atmósfera o al suelo. Estas bacterias, también simbióticamente, a menudo con las plantas, fijan el azufre. El cierre del ciclo se produce con la transformación del sulfuro de hidrógeno por acción de microorganismos en especies minerales como es azufre y sulfato, por absorción de las plantas del dióxido de azufre atmosférico y por deposición seca y húmeda de los aerosoles de sulfato. Otras especies gaseosas del ciclo son el sulfuro de carbonilo, emitidos por océanos y erupciones volcánicas, mientras los mercaptanos y sulfuros de dimetilo son provenientes de la descomposición anaerobia de la materia orgánica. La influencia antropogénica más importante se debe a los procesos de combustión de carburantes fósiles azufrados, que incrementan la concentración del dióxido de azufre atmosférico y por lo tanto los problemas de la lluvia ácida, tanto en forma localizada como difusa. El oxígeno es el elemento químico vital de los seres vivos. Forma parte del agua y es fundamental para el metabolismo de los organismos. Los principales depósitos de oxígeno de mayor a menor son la geósfera, donde están los silicatos y óxidos minerales, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. Su ciclo está estrechamente vinculado al del carbono, porque en el proceso de la fotosíntesis, asimilación del carbono por las plantas, tiene lugar una importante devolución del oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario. Las plantas consumen una cierta cantidad de oxígeno para fabricar nutrientes y generan otra cantidad superior a la consumida durante la fotosíntesis. El exceso pasa a formar parte de la atmósfera. Los animales necesitan del oxígeno para obtener la energía necesaria para llevar a cabo el metabolismo. De esta manera, el oxígeno atmosférico pasa a través de los distintos organismos y al final del ciclo, una parte de este elemento retorna a la atmósfera donde puede ser utilizado nuevamente. Una parte del ciclo natural del oxígeno que tiene influencia indirecta en los seres vivos es su conversión en ozono. Las moléculas de oxígeno, activadas por radiaciones energéticas de longitudes de onda corta, se rompen en átomos libres que reaccionan con otras moléculas de oxígeno y forman ozono. Estas reacciones es reversible, de forma que el ozono, absorbiendo radiación ultravioleta, vuelve a convertirse en oxígeno. Interviene como agente oxidante de especies ya comentadas en los ciclos anteriores y en múltiples procesos de oxidación en la atmósfera. Para el caso del ozono, las intervenciones antropogénicas más importantes, por un lado, son el aumento de su concentración
en la troposfera, ozono troposférico, por fenómenos de contaminación que tienen lugar como consecuencia de la emisión de determinados contaminantes primarios. Y por otra parte, el fenómeno contrario, la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, a causa de ciertos contaminantes presentes en la misma. El ciclo hidrológico es posible debido a unos procesos que hacen pasar el agua de unos compartimientos de la hidrosfera a otros, en algunos casos con cambio de estado incluido. Estos procesos son evaporación, evapotranspiración, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Tanto el agua de escorrentía como la infiltrada en el terreno, agua subterránea, se dirigen de vuelta al mar cerrando el ciclo. Para que se produzcan estos procesos es necesaria la energía del Sol, en donde se produce la evaporación y evapotranspiración, y la fuerza de la gravedad que causa precipitaciones, escorrentía y la infiltración. Con respecto al balance, en los océanos se evapora más cantidad de agua de la que se precipita en los mismos. En los continentes precipita más agua de la que se evapora en los continentes. Los continentes, por lo tanto, tienen un balance positivo del agua y los océanos tienen un balance negativo. Esta diferencia se ve compensada por el agua que regresa a los océanos desde los continentes. Entonces, el balance global del ciclo hidrológico está equilibrado. En la figura se observa una serie de actuaciones humanas que influyen en dicho ciclo. En cuanto al aspecto de los recursos hídricos, lo más importante es señalar en relación a las aguas superficiales, en la cual se produce la creación de embalses y de canales, y en el caso del aprovechamiento de los recursos correspondientes a aguas subterráneas mediante diferentes tipos de pozos. En cuanto al uso, que puede ser agrícola, urbano e industrial, y vertido posterior de las aguas empleadas, el ciclo marca además dos hechos relacionados con la contaminación atmosférica. Por un lado, la contaminación puede extenderse de unas zonas a otras, por ejemplo, de aguas superficiales a aguas subterráneas o de aguas fluviales a aguas marítimas. Por otro lado, existirá una relación entre los problemas de contaminación atmosférica y del suelo con la contaminación presente en las aguas. Otro caso sería la sobreexplotación del acuífero subterráneo generando infiltraciones de aguas salobres, provocando problemas de gravedad. La contaminación es una alteración directa o indirecta de las propiedades biológicas, físicas, químicas de un ambiente, que puede generar un efecto nocivo o potencialmente nocivo para la supervivencia, la salud o el bienestar de cualquier especie viva. La contaminación implica una percepción cultural de relación con el medio y de grados de aceptación o no de riesgo potencial para la supervivencia. En la diapositiva se explica la definición de contaminante. Normalmente se distingue entre contaminantes primarios y secundarios para diferenciar a las sustancias nocivas para el ecosistema, que producen daño directamente al estar presentes en el medio. Estos serían los primarios. Mientras que los secundarios se forman indirectamente mediante reacciones químicas imprevistas en el medio, debido a la presencia de otras sustancias. A menudo ambos tipos de contaminante pueden estar juntos, ya que las reacciones químicas que los primarios producen suelen tener a los secundarios como consecuencia, generando así más daño aún o durante un mayor periodo de tiempo. Los contaminantes se pueden clasificar según su origen y su fuente. Con respecto a los contaminantes según su origen, tenemos contaminantes naturales y contaminantes antropogénicos. Con respecto a los contaminantes naturales, pueden ser tanto de naturaleza inorgánica como orgánica. Inorgánicas tenemos un contenido elevado de metales pesados y sales en el suelo y en agua, y en caso de orgánicos, los residuos vegetales en el suelo y en el agua producidos por la descomposición natural de la celulosa y los residuos de excrementos de animales. Con respecto a los contaminantes antropogénicos, son aquellos producidos por la actividad humana. Esto puede ser industrial, donde tenemos hidrocarburos, residuos de papelera; minera, donde tenemos cianuro y metales; agropecuaria, donde tenemos metano y nutriente; y urbanos, que es materia cloacal y residuos domiciliarios.
Luego tenemos la clasificación según su fuente, donde tenemos una contaminación de fuente puntual. Es aquella donde se produce una alteración específica por contaminación del aire, agua, suelo o lumínica, térmica, acústica y otros agentes contaminantes desde una zona o lugar fijo. Por otro lado, la contaminación de fuente puntual es fácil de localizar, identificar, monitorear y controlar en un lugar determinado. La misma se diferencia de otros tipos de contaminación y sobre todo con la fuente no puntual o difusa que se produce desde una mayor superficie. Los vertidos de diferentes fábricas, plantas de tratamiento industrial y de aguas, minas subterráneas de carbón, minas de oro, pozos petroleros fuera de la costa, desechos de aguas domésticas, los escurrimientos industriales, la tierra labrada, la deposición atmosférica, la filtración de operaciones de minas y de rellenos sanitarios serían ejemplos. Por otra parte, la contaminación difusa es aquella polución cuya fuente no se localiza en un punto fijo o determinado, sino que el contaminante impacta principalmente sobre el aire y el agua desde varios puntos dispersos o de una gran zona que hace que la misma no sea fácil de identificar. Sin embargo, la contaminación difusa se origina desde una fuente puntual por múltiples factores que al final la convierten en una fuente no puntual. Los principales ejemplos de esta contaminación serían aguas residuales de refinería de petróleo, vertidos de sustancias químicas en el agua superficial, desagüe industrial causando contaminación térmica, infiltración desde tierras de cultivo, lotes de pastura para ganado, bosques talados, liberación de gases por chimeneas, tierras urbanas y suburbanas, tanques sépticos, sitios de estacionamiento y carreteras. El 4 de junio de 2011 se registró una explosión en la cordillera de los Andes, en el complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cauché en Chile. Como producto de ello se generó una columna de gases con una altura aproximada de 10 kilómetros y un ancho de 5 kilómetros. Hubo caída de cenizas volcánicas en el sector de Fundo Cauché y posteriormente una extraordinaria dispersión a diferentes lugares. La nube de cenizas volcánicas que fue emitido por el volcán llevó a la evacuación de miles de personas en los poblados aledaños de Chile y a una severa interrupción del transporte aéreo en el hemisferio sur. El fenómeno provocó la cancelación de cientos de vuelos en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, e incluso en lugares más lejanos como Australia y Nueva Zelanda. Con respecto a la ganadería y pesca, productores en la Patagonia chilena y Argentina fueron severamente golpeados por la lluvia de ceniza del Puyehue. En Chile, se estimó que generó la muerte de al menos 4 millones de salmones en los centros de cultivo de la región. Con respecto al río Nilagüe, en la zona del Puyehue, arrastró material volcánico que llegó a su temperatura hasta los 45 grados centígrados, lo que ocasionó la muerte de los peces y su vegetación. En Argentina, las ovejas fueron las más castigadas debido a esta emisión volcánica. La capa de cenizas en algunas áreas alcanzó hasta 40 centímetros de alto, afectando negativamente a la vegetación e impidiendo la alimentación de los animales de cría. Los ambientes costeros mundiales están experimentando un incremento de presión antrópica que incluye el vertido de desechos industriales y urbanos, muchos de ellos sin ningún tratamiento previo. El aumento de concentraciones de sustancias perjudiciales, los dragados periódicos en los puertos, la ocupación de terrenos intermareales y submareales, entre otros. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son tóxicos, persistentes, bioacumulables y tienen la capacidad de ser transportados a través del aire y depositados a largas distancias, causando efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente tanto cerca como lejos de su fuente emisora. Por esto, comúnmente son incluidos dentro de la categoría de compuestos orgánicos persistentes. En un trabajo de tesis doctoral desarrollado en la UNM, se hizo un monitoreo y se estudió el estado de impacto, flujo y transferencia de los PAS a los compartimentos bióticos. Para ello se obtuvieron muestras de sedimentos superficiales y moluscos bivalvos autóctonos en diversos sitios de muestreo en el estuario de Bahía Blanca, en los cuales se analizó la presencia de 17 PAS de interés toxicológico ambiental. Los resultados obtenidos mostraron que los PAS se acumulan tanto en sedimentos como en bivalvos para el área de estudio.
Las concentraciones halladas permitieron clasificar la zona con niveles moderados de contaminación en relación a otros sitios costeros similares alrededor del mundo. Con respecto a los problemas ambientales, podemos citar el cambio climático, ocasionado por consecuencia del efecto invernadero y de la destrucción que está experimentando la capa de ozono estratosférica. Luego tenemos el caso del deterioro de los suelos debido a la deforestación, desertización y erosión. Por pérdida de especies se debe al agotamiento de recursos naturales y a la reducción de la biodiversidad, son lamentablemente realidades incuestionables. Desde el punto de vista de los aspectos socioeconómicos, ciertos fenómenos sociológicos como la explotación demográfica, el desequilibrio norte y sur y la amenaza nuclear inciden o pueden incidir de forma importante en la crisis ambiental. Con respecto a la gravedad de la contaminación en aguas, aire y suelos, existe un absoluto acuerdo entre la comunidad científica respecto a la gravedad del grado de contaminación existente en estos medios. Y por último, por el incremento de los accidentes medioambientales, tenemos que los episodios puntuales de contaminación a causa de accidentes de muy diversa naturaleza son cada vez más frecuentes y se han multiplicado de forma alarmante en los últimos 50 años. En esta diapositiva vemos las causas de la crisis ambiental y los efectos que generan. Con respecto al grado y tipo de desarrollo de la sociedad, hemos establecido como dogma de comportamiento el crecimiento y consumo ilimitado de bienes, aceptando sin discusión la premisa de que un grado de desarrollo elevado es sinónimo de alto consumo. Respecto a las concentraciones urbanas e industriales, la forma de vida que hemos adoptado implica la concentración de la población y por lo tanto de las actividades propias de esta, incluida la industria, en zonas muy reducidas. El fenómeno de crecimiento urbano es un hecho innegable en nuestros días y este crecimiento ha originado un incremento de los problemas ambientales derivados de la necesidad de establecer formas de vida acordes con el mismo. Uno de los casos comunes sería lo que es el aumento en el transporte, también lo que sería la generación de residuos, el volumen de aguas residuales, han adquirido unas dimensiones tales que se han transformado en problemas cuya correcta gestión implica una dificultad considerable. Con respecto a las exigencias del avance tecnológico, la necesidad ligada al avance tecnológico hace impreciso un avance continuo en diversos campos, fundamentalmente en materiales, con la consiguiente producción de nuevos residuos, tanto durante los procesos de producción como en el momento último del ciclo de vida de los mismos, cuando se hace preciso desecharlos. Con respecto a la demanda de recursos primarios, principalmente energéticos y minerales, todos los puntos anteriores mencionados van a ser inexorablemente unidos a un incremento de la demanda de energía, y no olvidemos que actualmente las principales fuentes energéticas utilizadas son las derivadas de los combustibles fósiles o de la energía nuclear. Ambos tipos de energía son agresivos con el medio ambiente, bien por la emisión de gases contaminantes o responsables de efecto invernadero o por la generación de residuos especialmente peligrosos. El empleo de materiales de usar y tirar, es decir, la cultura de los bienes de corta vida media, incrementará asimismo los problemas derivados de la utilización desmesurada de recursos naturales, generando el agotamiento o la explotación desmedida de los mismos. Con respecto a cuáles son los desequilibrios que se derivan o se generan, tenemos los ocasionados por el empleo de otras fuentes de energía distintas a la solar, de carácter no renovable y causando importantes efectos en el medio ambiente. Luego tenemos las originadas por la síntesis de nuevos productos y subproductos de carácter muy poco biodegradables, compuestos persistentes, que son la causa de la producción de residuos imposibles de incorporar al ciclo ecológico. También tenemos las derivadas de la síntesis de sustancias capaces de causar importantes daños medioambientales, las provocadas por la imposibilidad de asimilación natural de la cantidad de residuos acumulados en una zona geográfica limitada a causa de la existencia de las grandes concentraciones urbanas e industriales.
Como consecuencia de estas alteraciones se han producido determinados efectos no deseables. Entre ellos podríamos citar presencia en el ambiente de sustancias que ejercen efectos negativos directos, elementos radiactivos, sustancias de diversa naturaleza de carácter tóxico, en muchos casos bioacumulativos, como puede ser pesticida, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados, etc. Aparición de sustancias con efectos ambientales nocivos a largo plazo. Es el caso de los CFC, causante de gran medida de los deterioros de la capa de ozono estratosférica. También tenemos el aumento continuo de las cantidades de algunas sustancias naturales que pueden originar efectos muy negativos. El dióxido de carbono atmosférico es el caso extremo por su influencia en el efecto invernadero. Y también tenemos la aparición de efectos ocasionados por la evolución atmosférica de los contaminantes, lo que sería la lluvia ácida, problemas derivados del ozono troposférico y otros oxidantes. Con respecto a las nuevas enfermedades, pueden surgir en nuevos ambientes de interfaz entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Estos nuevos ambientes son el producto de la degradación ambiental. Cuando una área es deforestada, se genera un desequilibrio entre las especies que allí vivían y su entorno natural. Muchos de los animales mueren al destruirse su hábitat. Sin embargo, algunas especies se dispersan hacia nuevos ambientes y otras se adaptan a los ambientes degradados. En estas circunstancias, ciertas especies silvestres terminan compartiendo ambientes con las personas y con animales domésticos. En los años 90, en Malasia, se empezaron a establecer granjas de cerdo en áreas silvestres, las que se asociaron a la producción de frutales. Hacia fines de esa década hubo grandes quemas con el fin de deforestar. Esta situación generó que muchas especies silvestres, entre ellas los murciélagos, se desplazaran en busca de refugio hacia otros lados. ¿Y a dónde fueron? Precisamente a los árboles frutales que habían plantado el hombre, lo que acercó a los cerdos domésticos que solían comer la fruta que caía al suelo. Tiempo más tarde, los cerdos se enfermaron y se detectó que los murciélagos, que también consumían los frutales, contaminaban la fruta con su saliva, la que portaba un virus desconocido hasta ese momento, y que se llamó Nipah. En los cerdos, el virus adquirió la capacidad de transmitirse a las personas, que también se infectaron y algunos murieron. Más tarde, en otras regiones, se detectó que las personas también podían enfermar directamente a través del consumo de frutos contaminados con la saliva del murciélago durante la cosecha.